como un día especial para mí porque me siento inmensamente feliz de esto que vamos a presentar en la mañana, que es una alianza estratégica de cooperación donde la empresa privada, la academia y los productores se han unido para tratar de desarrollar experiencias exitosas asociadas a la ganadería sostenible y particularmente entonces a la producción bufalina. Entonces estoy muy feliz de poder hacer esto hoy porque hemos logrado vencer la inercia de trabajar juntos y estamos empezando a ver un montón de resultados que pueden capitalizar mucho los productores en el futuro. Lo segundo es felicitar a la asociación por sus 30 años. También me siento muy orgulloso de hacer parte del equipo de trabajo que acompaña a la asociación en esa visión que tienen de poder desarrollar un sector que sea productivo y exitosamente productivo, pero que a la vez tenga una consonancia con eso que la sociedad está reclamando, que es esa sostenibilidad, esa consonancia con el medio ambiente. Y por supuesto a la empresa Somex de haber confiado en nosotros para entonces hacer este acompañamiento, también un agradecimiento especial a ellos. Han llamado la declaración de los principios. La sostenibilidad o la ciencia de la sostenibilidad está teniendo muchos cambios, muchas modificaciones en el tiempo. Desde que se habla de sostenibilidad hace aproximadamente unos 35, 40 años, ha habido unos cambios en lo que se percibe como sostenible. Y esa palabra es un poco incómoda actualmente porque todo el mundo la usa, pero uno no sabe exactamente a qué se refiere. Nosotros en esta alianza, esta es la visión que tenemos de la sostenibilidad. La presentación que yo voy a hacer tiene, digamos así, se divide como en 3 partes. La primera les voy a contar un poco como esos aspectos filosóficos que fundan todo. Les voy a contar un poco lo que desde la alianza consideramos que es lo que podemos llamar nosotros como la pirámide de la sostenibilidad, que es básicamente una ruta, y al final les voy a contar como unas prácticas que se ha determinado ya que son viables de poder implementar en las fincas y que nosotros ya lo hemos empezado a hacer, que son las charlas que vienen adelante. La declaración de principios entonces quiere decir bueno, cuando uno habla de sostenibilidad, ¿a qué se está refiriendo? Y ellos dicen, mire, lo primero es una declaración ética, es decir, tiene que ver con la forma como seres humanos nosotros nos organizamos, y tiene por lo menos 3 cosas o principios fundamentales que el doctor Holden llama los imperativos morales de la sostenibilidad. Lo primero es satisfacer las necesidades humanas, lo segundo es garantizar la justicia social y lo tercero es respetar los límites ambientales. Eso en cristiano sería lo mismo que decir, lo primero que hay que hacer en los sistemas de producción, llevando esta teoría de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible, lo primero es producir alimentos de alta calidad y que deben, digamos así, atender a esa demanda que es creciente, que todos sabemos que está existiendo. Lo segundo es, la equidad social se refiere a que no hay forma de hablar de un sistema de producción, de un país que pueda ser sostenible, si eso no genera riqueza y desarrollo para la gente que vive de eso. Hay que mejorar la calidad de vida de las personas que se dedican a producir alimentos de alta calidad para la humanidad. Y lo tercero es reconocer algo que es muy importante y que seguramente todos sabemos ya. Nuestro paso por este planetica ha empezado a hacer unos desajustes que pueden poner en riesgo a la supervivencia de la humanidad. Es decir, hay unos límites que debemos respetar, unos límites asociados con lo que llaman la estabilidad planetaria. Lo segundo que traemos o que hemos estudiado a partir de esos análisis que ha hecho ese grupo de investigadores es esto. Los caminos, las rutas que eligen o los países o los sistemas de producción para alcanzar eso que es la sostenibilidad son diferentes. Se puede llegar a ellos desde muchos caminos y eso hay que reconocerlo, porque resulta que en la actualidad y particularmente en lo que podemos llamar, digamos así, todo el sector de la agricultura y de la ganadería mundial ha empezado a ser cuestionado porque dicen que no es sostenible y porque nos dicen que contaminamos el planeta y porque dicen que estamos agotando los recursos naturales. Preparando esto me encontré con esta afirmación que hace un investigador argentino que se llama José
Haugeri, que dice, mire, Argentina tiene 50% de pobres, aporta el 0,7% del total de emisiones de gases globales y se está discutiendo estrategias para mitigar el cambio climático. Entonces, el resumen es este: las prioridades de los países y de los sistemas de producción deben estar acordes a las necesidades particulares. Por ejemplo, en Colombia, las emisiones globales de Colombia no llegan ni al 0,4% a nivel mundial. Y nosotros tenemos un potencial de desarrollo agrícola tremendo. ¿Por qué nos van a limitar a nosotros las capacidades de desarrollo diciendo que debemos pensar en esas emisiones globales cuando no somos un gran contribuyente? Nosotros como país deberíamos tener la oportunidad de poder desarrollar nuestra agricultura y nuestra ganadería para tratar de satisfacer las demandas que tenemos como país. Mejorar los indicadores de pobreza, mejorar los indicadores productivos, producir más carne y leche que pueda tener capacidad de ir a mercados internacionales. Y si nuestra elección es a través de la agricultura y la ganadería, eso no lo deberían respetar, eso debería ocurrir. Y el tercer mensaje que tomamos de estas investigaciones es para mí el más poderoso, el más importante, y desde el cual la alianza lo hemos hecho hasta ahorita, lo estamos haciendo, yo creo que bien, pero le vamos a meter mucha más fuerza en el futuro, que es, esto lo voy a leer para que lo puedan entender bien. Debemos desarrollar narrativas positivas para ver cómo diferentes países pueden encontrar inspiración e ilustraciones útiles para entrar en el desarrollo sostenible. Al hacerlo, debemos comprender cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los países y debemos comprender las similitudes y las diferencias en las vías de desarrollo elegidas. ¿Qué quiere decir eso de las narrativas positivas? Con todo ese ataque mediático a nivel internacional y local, donde satanizan las formas de producir con animales, donde dicen que debemos de reducir el consumo de productos de origen animal, la única forma de enfrentarlo es contando las historias exitosas de sistemas de producción que cumplen con esos imperativos morales del desarrollo sostenible, que respetamos los límites del planeta, que podemos generar riqueza y desarrollo para la gente que vive de esos sistemas. Eso es lo que tenemos que empezar a contar. Lo primero entonces para poder empezar a construir esas narrativas positivas es reconocer eso. Dentro de lo que se llaman los límites planetarios, que es una forma de analizar nuestro impacto por el planeta, se ha identificado que hay unos límites que hemos sobrepasado, que están ahí en rojito, y que hay otros límites. Cuando se hablan de límites, se hablan, digamos así, como de condiciones generales o mínimas para que la vida en el planeta se pueda desarrollar adecuadamente. En muchos de ellos hemos sobrepasado esos límites. Y ese análisis asociado a los límites planetarios es tremendamente poderoso porque resulta que todos esos límites están interconectados y se retroalimentan unos entre otros. Probablemente los dos desafíos más importantes que tiene la humanidad en los próximos 100 o 150 años son dos fundamentales. Uno que está directamente relacionado con la alimentación de las personas, con poder garantizar que la mayoría de las personas del planeta se puedan alimentar bien. Y eso tiene relación directa con la salud, porque resulta que muchos de los problemas de salud pública actualmente están directamente relacionados con la alimentación, con la adecuada alimentación. La obesidad y la diabetes, que son una de las dos principales enfermedades de salud pública en el mundo, tienen relación directa con la alimentación. Y el segundo tiene que ver con eso que llaman el cambio climático global, que es la consecuencia de haber empezado a infringir esos límites planetarios que no deberíamos irrumpir. Y esos dos grandes desafíos tienen relación directa con el sistema agroalimentario mundial, es decir, con la producción de alimentos, y por eso tiene una relación directa entonces con los sistemas de producción con búfalos y con bovinos en general en el mundo tropical. Por eso, lo que nosotros llamamos la pirámide de sostenibilidad, la ruta para transitar hacia la sostenibilidad. ¿Y por qué se llama ruta? Miren, hace 35 años,
cuando se empezó a hablar de sostenibilidad, después del informe Brundtland y de otras cosas que hubo a nivel internacional, se pensaba que la sostenibilidad era como un estado, era como que uno llegaba allá y ya era sostenible. Y entonces eso hacía que hubiesen sistemas de producción o actividades humanas que eran sostenibles o que no lo eran. Pero la nueva teoría que está en función a eso que les acabo de contar dice, estamos equivocados. La sostenibilidad es un camino, es un objetivo. Y si se quiere, imposible de cumplir. Porque resulta que ninguna actividad humana es inane, ninguna actividad humana es prístina, o sea, nosotros hemos generado desequilibrios en todo lo que tiene que ver con el planeta, pero eso lo hemos hecho por la necesidad de poder sobrevivir. Entonces no hay ninguna actividad humana que ni vaya a dejar de emitir gases a la atmósfera, ni que afecte la biodiversidad, ni que tenga problemas con la contaminación del agua. Todas las actividades humanas tienen consecuencia con el entorno en el que se desarrollan. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces por eso ese enfoque de transitar es mucho más efectivo para lograr que efectivamente se puedan introducir recambios y formas de producir distintas en todas las actividades humanas y especialmente en las que tienen que ver con la producción de alimentos para las personas. Entonces, hay 3 principios básicos de esa ruta. El primero es entender y preservar el capital natural. Cuando hablamos de capital natural nos referimos a 3 cosas fundamentales para la humanidad, que son los suelos, que es la base de todo, que es el agua, la producción o digamos así, el sostenimiento del ciclo hídrico para que podamos tener agua para satisfacer esas necesidades humanas, y los bosques, que ya sabemos que son los que permiten que el clima del planeta pueda tener una estabilidad. Entonces, todos los sistemas de producción que estén pensando en la sostenibilidad deberían tener este como principio básico. ¿Qué cosas hace uno que puedan ayudar a que los suelos, el agua y los bosques se puedan mantener? El segundo principio tiene que ver con mejorar o gestionar la productividad de los sistemas. Y el tercero es entender una cosa que es muy importante, que tiene que ver con la estabilidad del planeta, que es entender que hay patrones de consumos diferenciales. Cuando en unos documentos que los ha publicitado toda la prensa, que dicen que se debería reducir el consumo de productos de origen animal para reducir la huella planetaria, se están haciendo referencias que hay sociedades en las cuales el consumo de productos de origen animal tiene una alta huella de carbono, y eso está asociado a que muchos de esos países que tienen esa huella alta ecológica tienen que transportar sus alimentos de sitios súper lejanos. Entonces eso lo que ha permitido o lo que nos lleva a pensar es que debemos entender cómo son esos patrones de consumo y saber, por ejemplo, que actualmente hay una gran posibilidad para que los productos de origen bufalino, que sabemos que tienen unas características especiales, que les podamos certificar esos atributos y decir que esos productos son más sanos, que están en consonancia con el medio ambiente y que por lo tanto deberían tener un valor diferencial para seguir promoviendo que se puedan seguir produciendo en esas condiciones. ¿Por qué es tan importante esa ruta hacia la sostenibilidad? ¿Y por qué ponemos como base de todo el suelo? Recuerden una cosa, y que también por eso es cuestionada o criticada la ganadería. Aproximadamente la quinta parte, un poco más, de la superficie terrestre útil para la humanidad está ocupada por pasturas, por gramíneas, que son la familia de especies vegetales más distribuidas sobre la superficie terrestre. Y eso no es gratuito. Entonces esto tiene que ver un poco con la evolución que hemos tenido nosotros como civilización en el planeta. Resulta que la mayoría de los suelos del mundo tiene condiciones difíciles, donde únicamente esas plantas a través de la evolución han podido habitar esos espacios. Entonces, en términos de dimensión, el suelo que ocupan esas pasturas es súper importante porque la tercera parte del carbono que se puede fijar en la superficie terrestre está guardada en los suelos si se manejan adecuadamente. Y los expertos del clima dicen eso: si controlamos las plantas que están en esos suelos,
hay un gran potencial para tratar de cumplir eso que los acuerdos internacionales están diciendo, que es reducir la temperatura promedio del planeta en 2.5 grados aproximadamente. Y que la próxima semana es la próxima reunión de la COP26, donde ya incluso le van a bajar esa cifra a 1.5, porque no vamos a ser capaces de lograrlo, porque hay que hacer muchísimas cosas. Entonces el suelo es muy importante, hay una dimensión de captura y almacenamiento de carbono muy grande en los suelos, eso sí, si los manejamos adecuadamente, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más nos han dicho? Miren, efectivamente, como son tantos suelos ocupados por la ganadería, incrementar la productividad en los sistemas ganaderos tiene un alto potencial para mitigar esas emisiones de CO2. Eso lo dicen muchos estudios, eso es muy importante, porque resulta que esas plantas, las gramíneas, que tienen la capacidad entonces de fijar CO2 que está en la atmósfera, en su biomasa y después fijarlo en el suelo, si yo las manejo adecuadamente, que es cosecharlas varias veces al año, es decir, si implemento, por ejemplo, rotación de potreros, lo que voy a estar haciendo permanentemente es sacando carbono de la atmósfera y haciendo que ese CO2 pueda hacer parte del ciclo del carbono, que es lo que debería pasar naturalmente, y no adicionando más carbono en la atmósfera. Y otros análisis bien interesantes y que tienen relación directa con la ganadería tropical a nivel mundial, es que en análisis que se han hecho para decir, bueno, ¿cuáles son las mejores acciones, las principales actividades para poder fijar carbono que está en la atmósfera? Es tener silvicultura, pastoreo y cultivos agrícolas. ¿Cómo están los usos del suelo, más o menos a nivel del mundo, y cuál es el potencial de fijación de carbono en cada uno de esos ecosistemas? Y observen acá esta tortica donde nos muestra la cantidad de carbono que se puede fijar en los suelos de esos ecosistemas. Y aquí están esos tres principales: sembrar árboles, tener cultivos y tener animales que pastorean esos suelos. El potencial de fijación de carbono asociado a esos sistemas donde las plantas están permanentemente creciendo y siendo cosechadas por los animales es altísimo, si se hace adecuadamente. Mírenlo acá, en unos estudios que se hicieron recientemente se determinó cuál era el máximo potencial de mitigación de gases asociados a las actividades humanas que tienen mayor potencial de hacerlo. Y eso lo han hecho porque resulta que, como muchos países han firmado esos acuerdos, el de París y el de la próxima semana seguramente lo van a ratificar muchos, que es en Glasgow, en Escocia, se olvidé la ciudad ahorita. Muchos de esos países entonces que tienen compromisos para reducir las emisiones necesitan invertir recursos económicos para poderlo hacer. Entonces han determinado, bueno, cuál es esa actividad que puede reducir esas emisiones y que tiene potencial de ser financiado para esos. Aquí están entonces todas las actividades asociadas a la agricultura y a la ganadería que tienen máximo potencial de mitigación. Y la buena noticia para nosotros es que muchas de esas cosas ya los hacen muchos ganaderos tropicales, algunas se pueden hacer fácilmente y otras necesitamos entonces empezar a reforzarlas para garantizar que estamos cumpliendo con eso que dicen muchos que es ese potencial de mitigación. Vamos a repasar algunas de ellas. Todo lo asociado a lo que se puede hacer en las fincas, en la ganadería, con mejorar la producción animal, está dirigida a potencial de mitigación. Y aquí están mencionados algunos que son muy importantes y que seguramente todos están familiarizados con ellos. Cuando se eligen razas o cruces adecuados según el ecosistema en el que estoy, cuando mejoro la eficiencia reproductiva, cuando reduzco la mortalidad de las crías, cuando mejoro la ganancia de peso, cuando produzco más leche, todas esas actividades están en consonancia con mitigar el cambio climático porque reducen la cantidad de gases que se emiten a la atmósfera. Otro muy importante y que para el mundo tropical es fundamental y que muy especialmente para Colombia es trascendental es reducir, limitar o impedir la transformación de paisajes naturales. Es decir, no necesitamos transformar más paisajes naturales, los bosques que tenemos los deberíamos conservar e incluso recuperar algunos que los hemos perdido.
Y la buena noticia para nosotros es que ya hay investigadores haciendo análisis súper rigurosos y certeros, tratando de hacer compatible la producción con la conservación. Este es un estudio de unos profesores de la Universidad Pontificia Javeriana, donde hacen una proyección en diferentes escenarios en Colombia, diciendo escenario productivo, es decir, si definitivamente decimos que somos ganaderos, ¿qué deberíamos hacer para manejar los suelos en Colombia asociados entonces a la ganadería? Un escenario de manejo que diría, vamos a balancear la conservación y la producción, y un escenario estrictamente de conservación. Entonces lo que hicieron ellos es decir, mire, hay unas áreas que son muy frágiles y que es mejor dejarlas y utilizarlas en otros usos, y existen unas áreas que efectivamente deberíamos seguir utilizando y potenciar mejor o intensificar naturalmente a través de todas las estrategias que tenemos esas actividades. Entonces hay análisis superjuiciosos que nosotros podríamos revisar para saber entonces, donde tengo ubicado mi sistema de producción, cuál escenario de esos es compatible con lo que yo tengo. Otro. Perdón, disculpe, aquí entonces las áreas rojas son áreas que deberían excluirse de la ganadería, las áreas naranjaditas son que tienen restricciones por alguna condición específica, y las áreas verdecitas es que debería desarrollarse la actividad ganadera en esos suelos, porque tienen una relación, digamos así, es una matriz compleja que relaciona el ambiente, la producción y las características de las zonas y la región. Para Colombia está, pero también ya se han desarrollado para otros países, para Brasil, para otros países tropicales también están. Muy bien los ciclos de los nutrientes al interior de los agroecosistemas ganaderos. Hay un principio básico de manejo sostenible del suelo que dicen los teóricos que debería ser funcionalmente importante en el futuro, y es lo siguiente: todo nutriente que salió del suelo y que se transformó en producto, es decir, que se convirtió en leche o en carne o en lana o en trabajo, debería ser devuelto a él. Entonces nosotros deberíamos hacer unos análisis muy juiciosos de cómo es el ciclo de los nutrientes al interior de esos sistemas. Saber entonces qué tengo en el suelo, es decir, necesitamos hacer análisis de suelo para saber cuál es la composición de minerales y de materia orgánica que hay ahí, saber después cómo esos minerales pasan a las plantas y se pueden transformar después en comida, es decir, tener análisis de los pastos, cuál es su composición química, cuánta biomasa producen, y después saber muy bien cuál es la composición química de los productos, de la leche, de la carne, para poder hacer un balance y hacer después entonces una formulación de mirar cómo se devuelven esos nutrientes al suelo de una forma en que ese sistema pueda ser sostenible en el tiempo. Y también es muy importante, y es una práctica que ya está súper demostrada, que también reduce los gases de la atmósfera, es manejar mejor el pastoreo de los animales. Las principales limitaciones de la producción con bovinos en el trópico, de animales que consumen fundamentalmente o exclusivamente forrajes, son dos. La primera está relacionada con ofrecer cantidad y calidad suficiente para que esos animales puedan alimentarse bien. Y la segunda tiene que ver con cómo hace usted que los animales consuman la mayor cantidad de biomasa que pueden consumir. Y ya sabemos que a través de estrategias de manejo del pastoreo eso se puede conseguir. Rotación de potreros, que el pastoreo se haga con las características ecofisiológicas adecuadas de las plantas forrajeras, donde ellas tengan la mayor calidad nutricional posible. Esas estrategias están demostradas también que reducen el cambio climático. Bueno, y aquí rápidamente entonces, eso entonces es, digamos así, la introducción, la teoría, los aspectos filosóficos y las directrices a nivel internacional que más o menos nos dicen que debe ser esa ruta de la sostenibilidad. ¿Cómo lo hemos transitado o cómo lo estamos transitando nosotros? Lo primero es un poco la divulgación, el contar esas historias que no nos cuentan adecuadamente. En los últimos años nos hemos dedicado a producir unos materiales que tratan de contar esas historias de la ganadería que nadie nos dice. La primera, por ejemplo, tiene que ver con la producción de metano de los animales, que nos han dicho que es el mayor contribuyente de los gases derivados de la ganadería al cambio climático global.
eso es parcialmente cierto, porque no nos han contado que la producción de metano es biogénica, es decir, es natural. Los animales rumiantes producen metano, pero a partir de la transformación de un recurso que solamente ellos pueden aprovechar. Los búfalos se comen algo que es muy parecido al papel y lo transforman en leche, en carne y en trabajo, y eso no lo hace sino esa especie única y exclusivamente. Pero la hizo a partir de consumir una planta que capturó CO2, y ese metano que va a emitir después lo va a volver a capturar. Es un ciclo natural. No hay una acumulación adicional a los gases que ya hay naturalmente en el planeta. Y además, las cuentas que se habían hecho estaban mal hechas. Algunos expertos dicen ahorita que se ha sobreestimado la producción de metano de los animales rumiantes hasta en 3 y 4 veces lo que realmente es. Siguiente. También hemos contado otro montón, o hemos tratado de desmitificar otro montón de cosas que se dicen de la ganadería, que ocupa muchas tierras que podrían ser ocupadas por otras cosas más importantes para la humanidad, y eso tampoco aparentemente es cierto, que la huella hídrica de la ganadería es enorme, pero a nadie le cuentan que la mayor cantidad de agua que se usa en la ganadería está asociada al agua que cae del cielo, y eso se denomina huella hídrica verde. El 97% de la huella hídrica de la ganadería es verde, es limpia, es adecuada. Que los productos de origen animal están llenos de antibióticos y de medicinas, pero a nadie le cuentan que todos los sistemas de producción ganaderos están implementando buenas prácticas y que cuando se utilizan medicamentos se hacen racionalmente o acompañados por profesionales que saben que esos productos deben tener tiempos de retiro, etcétera, etcétera. Ahí les dejo la cita por si quieren ampliar en eso. Y lo último que hicimos fue un corto documental. Ahorita al final vamos a ver una pequeña muestra de él que se llama La otra verdad de la carne, donde más o menos todo esto que estoy diciendo lo pusimos en voces de expertos, en un lenguaje que sea fácilmente asimilable por la audiencia y que tenga esos mensajes contundentes de esas narrativas positivas que queremos hacer. La tercera ruta o la tercera escalita asociada a esa camino o ruta de la sostenibilidad tiene que ver con entender el patrón o los patrones de consumo diferenciales. También hemos ayudado a acompañar, por ejemplo, en este caso a la Hacienda Cuba, en la evaluación de un sello de certificación que se llama así GANSO, Ganadería Sostenible, que es un aval, es un sello que lo diseñaron el CIAT y una ONG internacional para tratar de poder verificar qué sistemas de producción sí estaban cumpliendo con esos requisitos de ganadería sostenible. Entonces eso también hace parte de esa ruta que estamos transitando. Y en esta última parte simplemente les cuento lo que fue, digamos así, como la plataforma de inicio de esta alianza de, bueno, si ya tenemos esos postulados, digamos así, como filosóficos, técnicos, científicos, ¿cómo entonces empezamos a emprender esa ruta? ¿Cómo empezamos a generar y a modificar, si es el caso, muchas de esas actividades que estarían asociadas a reducir los gases de efecto invernadero o a mejorar o a documentar las buenas prácticas que ya se hacen? En el año 2018 acompañamos a la Asociación de Criadores de Búfalo en un programa en alianza de los Ministerios de Agricultura y Comercio Exterior que se llamaba Transformación Productiva, donde hicimos la caracterización de 151 fincas en la composición de sus suelos. Ahí están los números, no me voy a detener a mostrárselos, pero si alguno los quiere mirar, ahí van a quedar las memorias. Donde encontramos, por ejemplo, que los sistemas de producción con búfalos, por lo menos esas 151 fincas que monitoreamos, tenían indicadores asociados a la calidad de suelo bastante altos. Incluso muchos de esos valores podríamos compararlos con suelos debajo de bosques naturales. Adelante. También analizamos los pastos, las principales características de los pastos que consumían los búfalos,
en cantidad de proteína, de FDN, digestibilidad, de energía neta, y también encontramos que los indicadores, los valores asociados a esos sistemas de producción son bastante buenos. Y ahí entonces ese es un mensaje claro. Lo que está pasando en el suelo, lo que hay en el suelo se está traduciendo o se está pasando a las plantas que van a alimentar después a los búfalos. Y también hicimos el análisis de la calidad de leche de las búfalas que estaban consumiendo esos forrajes. Y aquí simplemente, allá están en la columna de la derecha de ustedes, de la izquierda mía, están los valores que encontramos en el proyecto donde acompañamos a Zoobúfalos, y simplemente pusimos una referencia de un trabajo que también se hizo en Colombia tratando de clasificar la leche en calidad pobre, calidad normal y calidad alta. Encontramos que esas fincas que monitoreamos en ese proyecto tenían una calidad de leche que estaba entre calidad normal y calidad alta. Entonces también otro mensaje de que el capital natural se está conservando, lo que había en el suelo pasa a las plantas y después al producto animal, y esa brecha que podría existir entre calidad normal y alta tenemos más potencial para poder acceder o tratar de tener unos productos de mejor calidad que van a estar orientados a esas prácticas de intensificación natural que pueden reducir los gases de la atmósfera. Finalmente, les voy a dejar aquí, o vamos a ver un pequeño fragmento del corto que hicimos, en ese caso pues sobre la carne, pero el mensaje final, o que quisiera yo que quedara de esta presentación que yo he hecho esta mañana con ustedes, es el siguiente. Lo primero, como ganaderos, como ciudadanos del mundo, que estamos dedicados a producir alimentos que son de alto valor para la humanidad, de alto valor no solamente social, cultural, antropológico, sino de alto valor biológico, porque se ha demostrado que los productos de origen animal no tienen comparación con ningún otro sustituto. Que estamos o que aplicamos esos principios éticos, esos postulados de poder garantizar las necesidades humanas que están crecientes, de que tenemos ese interés de que haya equidad social en el planeta, y que para que pueda existir equidad social necesitamos generar riqueza y desarrollo para que se mejore la calidad de vida de las personas, y que tenemos claro de que el planetica es limitado y que hay unos límites que no deberíamos romper. Necesitamos hacer un gran acuerdo, una gran alianza para contar las buenas experiencias, como es lo que vamos a hacer esta mañana.